Y comienza el año y nosotros lo comenzamos retomando las secciones que estructurábamos ya desde septiembre, y por eso hoy recibimos a Javier Segura. Muy buenos días, Javier, guía de turismo oficial de la provincia de Guadalajara. Hola, muy buenos días y feliz año a todos. Feliz año a todos, a ti también, por supuesto. ¿Qué tal se ha dado la Nochevieja y todo esto? Bien, ya comentaba antes, mientras haya salud en compañía de la familia, amigos, pues esperemos que haya un 2020 espectacular. Espectacular va a ser la entrada, como me decías. Ya vamos a empezar por todo lo grande, con la joya, una de las joyas, pero desde luego la más conocida de la provincia, que es la localidad de Sigüenza, y algunos de sus aspectos quizás más conocidos, pero menos investigados por el gran público, ¿no es así? Sí, la verdad que es uno de los destinos preferidos en lo que es la provincia de Guadalajara, y como dices, vamos a empezar un poco el año a lo grande, hablando de la ciudad del Doncel. Vamos a la ciudad del Doncel, que no siempre ha sido como era, ¿no? ¿Dónde tiene sus orígenes la ciudad de Sigüenza? Bueno, la ciudad de Sigüenza ya viene desde época celtíbera. Sigüenza es la antigua Segontia, que significa la que domina el valle, y bueno, pues está a una altitud prácticamente los 1000 metros, y ha empezado pues desde la época celtíbera, como digo, que luego fue conquistada por los romanos después de caer Numancia en el año 133 a.C., y ya después de los romanos, que además tuvo mucha importancia, porque ahí entre Mérida y Zaragoza estaba Sigüenza, entonces lo que es la comunicación, la vía romana que había entre Extremadura y Aragón, Sigüenza estaba justo en medio. En medio, Sigüenza y por supuesto Medinaceli también, próxima y también de gran importancia. ¿Cómo continúa este desarrollo? Porque no fue precisamente con los romanos con quien más predicamento tuvo esta ciudad. No, llegaron los visigodos, después los musulmanes, en esta época es cuando se construye el castillo, y ya pues el día 22 de enero de 1124, que además es la festividad de San Vicente, don Bernardo de Agen o de Allen, era un obispo francés, mitad guerrero, mitad monje, va a ser quien reconquiste la ciudad. Alfonso VII le va a conceder una jurisdicción civil sobre la ciudad, y pasa a ser Sigüenza un señorío episcopal que va a perdurar hasta finales del siglo XVIII. Van a pasar 100 obispos por Sigüenza y van a dejar huella tanto en la cultura, arte y en la historia de la ciudad. Señorío episcopal significa que la ciudad pertenecía al obispo de turno, claro. Sí, era señor de la ciudad y de todo el entorno. Y dejaron, como digo, huellas en la catedral, claro, en todo lo que es la ciudad de Sigüenza. ¿Continuamos o empezamos a analizar un poquito las huellas? Bueno, la verdad que Sigüenza se estructura en cuatro partes. Una Sigüenza medieval, una Sigüenza renacentista, una Sigüenza ilustrada y barroca, y ya una Sigüenza neoclásica. Como normalmente las visitas que hago pues suele ser media jornada completa, o incluso más de un día en Sigüenza, porque tiene muchísimo que ver, y aquí tenemos poquito tiempo, pues vamos quizá a centrarnos pues en la ciudad, en la medieval, donde pues va a haber monumentos como el castillo del siglo XII, que comentaremos si da tiempo, la iglesia de San Vicente y de Santiago románicas, la casa del Doncel, del que ahora hablaremos también, la plazuela de la cárcel, la Puerta de Hierro, pues el Arquillo de San Juan, la Puerta del Sol, y bueno, pues vamos a centrarnos un poquito en esta época, que es muy bonita y es el comienzo de lo que luego es la ciudad de Sigüenza. Sí, ahora se está celebrando el 850 aniversario del comienzo de la construcción de la catedral. Comenzaban las celebraciones el año pasado, ahora acaba de salir la tercera de las maquetas que se están exhibiendo en el Museo Diocesano. La primera muestra la catedral como era en la parte románica, la segunda como era en la gótica y la tercera como era en la parte barroca, ¿no? Sí, ya digo, en los 850 años no puede presumir muchos lugares de tener una catedral como la que tiene Sigüenza. Continuamos este paseo por Sigüenza de la mano de Javier Segura. ¿Para ir a dónde? Bueno, pues hay una figura que a mí, la verdad que siempre me ha apasionado, los Mendoza, y tiene mucho que ver con ellos, que es el doncel de Sigüenza. El doncel de Sigüenza. ¿Don Gonzalo? Martín Vázquez de Arce. Martín Vázquez de Arce, es que tantos nombres a uno se le lían. Sí. Don Martín Vázquez de Arce, archimundialmente conocido por esa estatua sedente, esa estatua funeraria que podemos admirar en una de las capillas de la Catedral de Sigüenza. Pero ¿quién era don Martín Vázquez de Arce?
Bueno, realmente primero un poco voy a contar dónde está, porque claro, en Sigüenza hay tantos monumentos Sí. que bueno, vamos a ver dónde está. Es una tumba que está en la Catedral de Sigüenza, está enterrado en la capilla de San Juan y de Santa Catalina. Es Ujú, una capilla que perteneció primero, estaba dedicada a Santo Tomás de Canterbury, luego estuvo la familia de la Cerda, ujú, los condes de Medinaceli, sí. y posteriormente, bueno, pues ya perteneció a la familia Vázquez de Arce, que es realmente esta familia la que va a tener allí sus enterramientos. Muy Ajá. bonita la entrada, con un arquito de medio punto, y luego a la entrada hay un frontón de bella composición con la adoración de los tres Reyes Magos, y el hermano del doncel, don Fernando, que además fundó esta capilla, fue obispo de Canarias, que está también allí enterrado con sus padres y abuelos. Ujú. Don Martín Vázquez de Arce fue una figura muy próxima a los Mendoza, ¿no? Sí, normalmente le llaman doncel, pero doncel realmente pues es un chico, un mozo, un joven Ujú, noble que aún no ha sido armado caballero y bueno, pues en principio parece ser que, pues, es un chico imberbe, sin relaciones ujú. y no olvidemos que don Martín murió en la Bahía de Granada, que hablaremos de ello, pero murió a los 25 años y ya tenía además una hija, por lo tanto lo de doncel. Doncel. Pasa que la carita niñada, Sí. y bueno, pues en 1889 un general, don Mario La Sala, que también era arqueólogo, lo cita y lo denomina así y se ha seguido Ah, vale. O denominando sea que, digamos, la así. denominación de doncel es posterior, es del romanticismo. O Sí, sea, sí. vale. En cualquier caso, hemos dicho que estaba muy bien posicionado y ya desde pequeño pues tendría una educación acorde a su rango, evidentemente. Efectivamente, hablamos de los Mendoza y es que en el Palacio del Infantado Sí. allí se crió don Martín Vázquez de Ah, se Arce. crió aquí al lado. Ah, Efectivamente, en la corte de los Mendoza, en Guadalajara, ya que su padre fue secretario del primero y del segundo duque del Infantado. ah, ujú, Y entonces, claro, allí conoció la fachada, conoció alguna estancia noble, porque no estaba todavía acabado el palacio, ajá, pero allí empezó como paje. ajá. Y luego allí quizá empezaría un poco sus artes amatorias y sus artes marciales un poco Sí. a tener constancia de. Formándose como caballero cortesano de buena cepa y raigambre, como correspondía al título suyo, Sí, ¿no? porque la verdad que el palacio era una corte, Sí, en pequeñito, ¿no? sí, a modo de universidad, pues vamos a ver, allí había un ambiente cultural extraordinario. Se traducía a Ovidio, a Séneca, a Virgilio, a Platón, se leía a Dante, a Petrarca y a Boccaccio, es decir, era humanista totalmente Ujú, y bueno, pues nuestro doncel allí estuvo. ujú. Cuando se dice que eso de que la Edad Media fue un receso cultural en Europa tal, yo siempre me acuerdo de que aquí en la Edad Media, en Al-Ándalus, se hacía mucha filosofía, mucha astronomía, muchas matemáticas, se estudiaba mucho medicina y ya en la Baja Edad Media y en el Renacimiento, pues teníamos aquí, sin ir más lejos, en Guadalajara, todo este acervo cultural del que nos estás describiendo. Pero continuamos con la figura del doncel, que sin lugar a dudas es apasionante. Ya cuando completaron, digamos, su formación más básica, ya es cuando sí entra en las armas, ¿no? Sí, ya le nombran Caballero de Santiago. Como digo, es un título que no se lo daban a todo el mundo y el segundo duque del Infantado, don Íñigo López de Ujú, Mendoza, le va a nombrar Caballero de la Orden de Santiago en 1480, 6 años antes de morir. Murió en 1486 ujú, y nació en 1461, por lo tanto, los 25 años que decía antes. Pero aquí tuvo la ayuda o la influencia de su cuñado, el cuñado del duque, que ujú. era don Beltrán de la Cueva, que ya Ah, hemos claro, hablado en claro. alguna otra ocasión, Sí, sí, que sí. estaba casado con Mencía de Mendoza y Luna, que era hija del primer duque y hermana del segundo duque del Infantado. Ujú, Y más tarde, además, don Martín Vázquez de Arce es nombrado comendador de Santiaguista. ujú. Por lo tanto, luego, como vamos a ver, tendrá en el pecho, en la estatua, La Cruz de la Cruz Santiago. de Santiago, Ajá, ajá. efectivamente. Muy bien. A partir de ahí, pues comienza pues sus andanzas en armas que le llegan hasta Aljubarrota, que fue donde. No, realmente No, no, él sobre todo es en la Vega de Granada, en el eso, sur, donde al final va a morir allí. sí. Lo único, bueno, pues Ah, pensé que había sido la batalla de Aljubarrota.
No, en la Vega de Granada. Es que estamos a 2 de enero. Javi, perdóname, es que se me Nada. empiezan a cruzar por ahí los datos. Bueno, Es que los Mendoza tienen mucho sí, recorrido. sí. No, Vamos, quizá un poco pues comentar quién era él y su entorno familiar, vamos a ver. más que nada, porque él, bueno, pues tiene una familia que es noble, es poderosa. Su padre, Fernando de Arce, no era cualquiera. Fue embajador en Roma, fue comendador de Montijo Sí. y bueno, pues también su madre, Catalina Vázquez de Sosa, provenía del linaje noble portugués. El hermano Fernando, como digo, fue prior de Burgo de Osma y luego fue obispo de Canarias. Tiene la hermana Mencía, que se casa con el tío del comunero Juan Bravo, y ya su hermano Francisco ese, pues realmente solo se le nombra cuando hay una venta de una casa en Guadalajara. Pero bueno, normalmente la familia es importante. La hija, sabemos que tiene una hija que se llama Doña Ana, que además se casa con un Mendoza de sangre, y ese Mendoza de sangre y su hija tienen a Juan Mendoza de Arce, que es el hijo, que al no tener descendencia, pues ahí finaliza lo que es la estirpe de los Vázquez del Doncel, vamos, prácticamente. O sea, estaba completamente metido aquí en esta pequeña gran corte guadalajareña de los Mendoza. La Vega de Granada, si quieres hablamos un poco. Eso te iba a preguntar, ¿qué pasó en la Vega de Granada? Estaba allí luchando ya pues en los últimos coletazos de la Reconquista, ¿no? Efectivamente. Y allí le llevó la guerra, ¿no? Sí, como estaba con el duque del Infantado, al final estaban estos señores nobles, estaban también al servicio del rey, también en las batallas ganaban mucho prestigio. Y fueron hacia Granada, lo que dices, para acabar con la conquista de Granada. Sí. Entonces, bueno, el cronista Hernando del Pulgar lo que dice es que muere 2 personajes principales. Uno va a ser Martín Vázquez de Arce, nuestro doncel, y otro Juan de Bustamante. Y bueno, resulta que cayeron, digamos, en una emboscada de los árabes en un lugar denominado la Acequia Gorda, en la Vega de Granada, cuando fueron a socorrer a un grupo de soldados del obispo de Jaén, que se vieron en apuros frente al enemigo. Entonces su padre, que también estaba allí, le acompañaba, vio que muere y le entierra, y posteriormente le traslada, pasados unos años, a Sigüenza, y es donde en el panteón familiar le van a enterrar y van a hacer esta maravilla que sabemos todos, este mausoleo de los Vázquez de Arce, que si quieres hablamos un poquito de Sí, de porque ellos. normalmente se conoce la estatua, que es, es una pasada, una preciosidad esta estatua funeraria de Don Martín, pero están allí también todos sus familiares. Descríbenos un poquito cómo es el entorno del panteón en sí mismo y, por supuesto, la estatua, que siempre hay sitios en los que hay que fijarse más que otros, ¿no? Sí, la verdad que su padre quiso ensalzar un poco el valor y el heroísmo ejemplar de su hijo muerto en defensa de la fe y del honor de su estirpe. Entonces, primero está recostado sobre un haz de laureles. El haz de laureles es un símbolo de honor siempre tributado al héroe. Viste una armadura completa, con una sencilla capa castrense, como hablábamos antes, con la cruz santiaguista pintada de rojo en el pecho. El cuerpo lleva una cota de cuero arriba y unas mallas metálicas en la parte de abajo, un casco para protegerse, y luego una cuidada melena recortada, como se decía antes, al itálico modo. Tenía mucha influencia en el Renacimiento todo lo que fuera al itálico modo, ¿no? Eso es. El puño de la larga espada se aprecia, también una pequeña daga, y luego a los pies un león que simboliza la resurrección. También hay, pues apoyado en el casco, que tiene el doncel a sus pies, hay un pajecillo doliente que expresa el dolor de la familia por la pérdida. Y luego las piernas cruzadas, porque él era un cruzado. Entonces, fíjate cuánto simbolismo. Y, por supuesto, ese libro en sus manos le muestra, ¿no? ¿Tiene un libro? Sí, es un libro que muchos dicen que puede ser la Biblia. Puede ser la Biblia. Y que además no es de extrañar que tenga un libro en su mano, porque ya hemos comentado la corte humanista que había en el palacio que se crió, que es el de los duques del Infantado. Los caballeros renacentistas pues eran muy metidos en armas, pero por supuesto muy bien formados en letras también. Y sobre todo en la corte de los Mendoza. De los Mendoza.
Y no sé, ¿qué más podemos contemplar? Hombre, también tiene una sonrisa que es melancólica, Ajá. que es una sonrisa que también pues gusta mucho cuando se observa, porque está mirando al libro y es una sonrisa, por eso la cara es aniñada, con esa sonrisa melancólica. Hablaron de él sobre como doncel, aunque doncel la palabra realmente no es la que, Ya. significa. Pues como expresa como una poesía, sentido de cruzada heroica, de galantería, de religiosidad. Y bueno, pues ellos vivían también en Sigüenza. Hay una casa que Sí. también visitamos en las visitas que hago, que es la Casa del Doncel. ¿Allí en la plazuela de San Vicente, puede ser? Sí, justo, allí mismo. Y bueno, empezamos, por ejemplo, bajando del castillo, que sabéis que es parador también, la plazuela, como dices tú, la iglesia de San Vicente, la iglesia de Santiago y la Casa del Doncel. Tiene es una fachada quizá la más representativa de las travesañas, que son esas calles estrechas, Sí. angostas del Sigüenza medieval. Tiene una fachada almenada, tiene una gran puerta con un arco de medio punto y luego en ella aparece una decoración de bolas, que esa también aparece en lo que son los monumentos de los Mendoza. También la fachada campean los emblemas de los linajes Vázquez, de Arce y de Sosa, y un tercer escudo que es la simbiosis de los dos. Sí, la unión dinástica, ¿no? Eso es. Y luego ha pertenecido también a los marqueses de Bedmar y ahora es de la Universidad de Alcalá de Henares. Sí, y es casa museo, por así decirlo, Efectivamente. que por dentro te encuentras cada sorpresa alucinante. Bueno, pues este ha sido un poco el comienzo, hablando del doncel, esta figura tan emblemática, desde luego, de Sigüenza, tan conocida por muchos, pero que siempre merece la pena acercarse para allá y ver a partir de ahora con otros ojos los detalles estos, por supuesto, de la casa y de la escultura que vemos en la catedral. Doncel, desde el romanticismo, y que entonces tanto se ensalzaba, pues, ¿no?, estos valores medievales y estos valores relacionados con el tema casi ya más oscuro, ¿no? Y que tanta literatura dejó por delante, ¿no? ¿Te parece? Porque me parece que nos has traído un sonetillo, ¿no? Sí, la verdad que han hablado y han escrito mucho acerca del doncel. Y bueno, pues a mí hay particularmente una que me gusta, que es de Antonio Fernández Galiano. Pues, ¿te parece que nos despidamos con ella? Que nos vamos a despedir con ella. Pues venga, vamos a ver cómo suena. Para que veáis un poco lo que es la historia del doncel. Allá en la acequia gorda granadina, lejos de la ciudad de sus amores, oye Martín los recios atambores, anunciando la lid que se avecina. Armóse el mozo y presto se encamina a amparar el pendón de sus señores, mas una mano torpe de furores hiere su joven carne seguntina. Al contemplar su muerte frente a frente, no pierde la arrogancia y compostura, ruega se retiren a su gente, el codo apoya, quiebra la cintura, cruza las piernas y elegantemente entra en la eternidad de su lectura.